Muy buenas noches, mi nombre es Juan Daniel Díaz Olivares, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad de Remington, tratando el tema de funcionamiento de la contabilidad pública en Colombia. Eso, asignatura Contabilidad y Presupuesto Público. Primero que todo, buenas noches. Hoy me voy a comunicarles, a presentarles un recorrido breve, por el cual es bastante completo y trataré que así sea en cuanto a tres temas que decido abordar basado en la temática del funcionamiento de la contabilidad pública. En este caso, los tres temas son, como pueden ver aquí en la diapositiva, el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, el régimen de contabilidad pública y el entorno del sector público en Colombia, los cuales son temas muy fundamentales para entender la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Un concepto básico de la contabilidad pública, eh, cabe decir que es como la ciencia que se encarga de medir, analizar e interpretar la información económica y financiera de una organización, ya sea pública o privada, para apoyar la transparencia, el control y la correcta toma de decisiones, ya que teniendo una información mucho más certera acerca del estado de una empresa o de la manera en que se están invirtiendo los recursos, ejemplo, en el sector público, va a tener una mayor facilidad en cuanto a saber qué puntos reforzar y de qué manera se van a invertir nuevamente esos recursos económicos. El objetivo de este video es brindar una comprensión clara de cómo se organiza y cómo se regula la contabilidad pública en nuestro país y cómo este proceso en parte contribuye al Estado, a un Estado mucho más transparente y mucho más responsable. Los temas que comenté anteriormente son estos tres: el Sistema Internacional de Contabilidad Pública, el régimen de contabilidad pública y su estructura, y el entorno del sector público y su impacto en la contabilidad pública. Empezando por el punto número uno, el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, nos preguntaremos qué es. Este viene siendo técnicamente un conjunto organizado de principios, de normas y también de procedimientos y entidades que nos permiten normalizar y llevar un registro consolidado y de igual manera divulgar la información contable del sector público en Colombia. Esto tiene sus propósitos fundamentales, el cual, como lo dice la diapositiva, es producir una información confiable, comparable y oportuna, la cual sirva de aporte para la rendición de cuentas y la toma de decisiones a nivel político público y el control fiscal. Eh, Sin embargo, también va a facilitar a la rendición de cuentas frente a la ciudadanía y a los órganos de control. ¿Quiénes forman parte de este sistema nacional? Entidades que participan en este sector nacional de contabilidad pública, las entidades nacionales y territoriales, el Ministerio de Hacienda, entes de control y el CHIP. Cuando hablamos aquí de exactamente cuáles son o quiénes forman parte de este sistema, participan todas las entidades públicas, las territoriales y las descentralizadas. Por otro lado, asimismo, también los órganos de control, que anteriormente pues le había dicho, Ministerio de Hacienda, el crédito público y otras instancias responsables de la administración del Estado. Claro, una herramienta clave para este proceso es el sistema de consolidación de Hacienda e Información Pública. Ustedes se preguntarán por qué. Esta es una herramienta clave, pues porque este sistema permite y publicar, recoger y publicar información contable y presupuestal, asegurando que el mismo gobierno central, los organismos de control y la sociedad civil puedan acceder datos actualizados y verificados. En resumen, prácticamente esta es como la base que estructura la información financiera del sector público, pues si así podemos llamarlo, para promover la confianza en las instituciones estatales. Así pues, al dar esta información mucho más confiable, la parte de las instituciones estatales pues van a tener una mayor confiabilidad en estas instituciones.
Por otro lado, tenemos el régimen de contabilidad pública. Partiendo por su definición, cabe destacar que es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan el registro, la preparación, la presentación y la revelación de la información contable de las entidades del sector público en Colombia. Estas buscan garantizar la uniformidad, la confiabilidad, la transparencia de los informes financieros, promoviendo la correcta rendición de cuentas y la toma de decisiones públicas. Son algo muy similar a lo anterior, con una que otra diferencia, ya que esto podríamos llamarlo, por así decir, son instrumentos normativos que regulan el proceso contable de las entidades públicas y en parte se encarga de definir cómo deben ser, cómo deben medirse y revelarse y presentarse los hechos económicos de los estados financieros. ¿Qué elementos hacen parte o cómo se estructura este régimen de contabilidad pública? Tenemos desde dos puntos de vista, desde dos puntos clave, del referente teórico y el del marco normativo. Cuando hablamos de marcos normativos, pues marcos para las entidades de gobierno, empresas públicas, entidades en liquidación, por ejemplo. Este está conformado, como le dije anteriormente, estructurado desde referente teórico y metodológico que orientan la regulación. El marco normativo, que es este que define los principios aplicables a las entidades del gobierno, empresas públicas y entidades de liquidación, como lo dice el segundo punto. El Plan General de la Contabilidad Pública, pues el que organiza las cuentas, ¿no? El Manual del Procedimiento Instructivos Contables para guiar dicho registro. El Catálogo General de Cuentas, que es el que clasifica los activos, pasivos, ingresos, egresos y el patrimonio. Esto sería la manera en la que se estructura este régimen de contabilidad pública o los elementos que lo conforman. La siguiente diapositiva tenemos los instrumentos del régimen de contabilidad pública. Los instrumentos siguen el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y el Catálogo General de Cuentas. Esos serían dichos instrumentos, los que nombré anteriormente. La internacionalización de la contabilidad pública. En eso y cada otro punto que pues no vamos a tocarlo muy a fondo, pero quería añadirlo ahí, que no quedara en el aire, la convergencia de las NICs o las IPSAS. El siguiente punto hablamos del entorno del sector público y la contabilidad, el entorno jurídico, el principio de la legalidad y las funciones del Estado. Finalmente, para entender la contabilidad pública, debemos analizar el entorno en el que operan las entidades estatales. El sector público se desenvuelve principalmente en tres grandes entornos, por así decirlo. El entorno económico, el entorno jurídico y tenemos el entorno social. En el económico, el gobierno como generador de bienestar, no lucro. Este económico, cuando hablamos que no lucro, es hecho porque las entidades de gobierno no buscan lucro, sino generar una calidad de vida para la población. En cuanto al entorno social, la necesidad de información no solamente financiera, sino también económica, social, cultural, histórica también, porque la sociedad también exige información sobre aspectos económicos, pero también sociales y ambientales, culturales y también históricos. Asimismo, los estados financieros deben ser transparentes no solamente en cifras monetarias, sino también en la evidencia del impacto que han tenido socialmente en las acciones públicas. Estos tres entornos condicionan de tal manera y guían el Sistema Nacional de la Contabilidad Pública, exigiendo un sistema mucho más confiable, un poco más robusto, de hecho, más ético y más comprometido con el interés general, de manera imparcial. Conclusiones. Relación entre la contabilidad pública y la rendición de cuentas. La importancia del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y, por otro lado, tenemos el RCP, que es para la transparencia del Estado. Listo, datos mucho más claros, mucho más concisos, transparencia. Cuando se habla del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, pues ya sabíamos que era la que organiza la información financiera y el régimen de contabilidad es la que establece las normas para garantizar esa calidad y esa transparencia de la información.
¿Listo? Del sector jurídico, económico y social. eh, de tal manera, pues lo citamos ahí porque en parte esto influye de manera muy decisiva cómo se van a diseñar, incluso cómo se van a aplicar los sistemas contables del sector público colombiano. En un contexto mucho más real, como futuros contadores públicos que en mi persona voy a hacer, nuestra labor va a ser asegurar que esa información contable no solamente cumpla con las normas, sino que también pues, nos sirva como herramienta para el control social, la rendición de cuentas y la protección del mismo patrimonio público. Y